Hola, apreciados estudiantes. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante en probabilidad eh, y muy fundamental, que es el tema de teoría de conjuntos. Entonces, comencemos. Bueno, en primer lugar, eh, examinemos el concepto de pertenencia. El concepto de pertenencia es central en la teoría de conjuntos. Eh, y paradójicamente es un concepto que no definimos, ¿sí? A pesar de lo importante que es, o más bien debido a lo importante que es. Eh, en matemáticas, un concepto se explica en relación a otro concepto. El problema es que no podemos seguir infinitamente en esa línea, así que siempre tendremos que llegar a algún concepto que no vamos a poder definir. Entonces, en este caso, ese concepto va a ser el de pertenencia. Para nosotros simplemente va a ser intuitivo y vamos a asumir que todos entendemos qué significa X pertenece a, eh, pero no lo vamos a definir. Ahora, la pertenencia, cuando yo digo que algo pertenece a algo, lo vamos a escribir con las letras X, epsilon A. Esta es una letra griega epsilon. Eh, y eh, básicamente, pues nos da la idea de algo que está dentro de otra cosa. Pero, como les decía, no lo vamos a definir formalmente. Entonces, una vez tenemos este concepto de pertenencia, viene la pregunta de qué es un conjunto. Y en eso pues podemos tener dos respuestas. Una respuesta intuitiva es que un conjunto es una agrupación o aglomeración de elementos. Y podemos tener una respuesta formal, que es básicamente es lo que podemos escribir a la derecha del símbolo epsilon. Otro concepto o propiedad importante es el de extensión. Y es una respuesta a la pregunta de cuándo dos conjuntos son iguales o son el mismo conjunto. Entonces, en teoría de conjuntos, vamos a decir que dos conjuntos son iguales si exactamente tienen los mismos elementos. Esto en notación matemática es A igual a B si, solo si, para todo X, X está en A o pertenece a A si solamente si X pertenece a B. Como pueden ver, acá hay dos términos nuevos. Primero el sí, solo sí, lo uso para denotar una situación en el cual lo que yo escribo a la izquierda es equivalente a lo que yo escribo a la derecha. O sea, pasa exactamente las mismas siempre que pase lo que está a la derecha. Por otro lado está este simbolito que ustedes podrán ver que es una A como patas arriba que viene de all en inglés, ALL. Y se usa en notación para decir, dado un X cualquiera, pasa lo que sigue a la derecha. Entonces, básicamente, dos conjuntos son iguales si cualquiera que sea el X que yo encuentre, voy a darme cuenta que X está o pertenece a A, si cuando y solo cuando me doy cuenta que ese mismo X también pertenece a B. Podemos encontrar un parecido entre los conjuntos y las tablas en una base de datos, una similitud. No son exactamente lo mismo, pero nos pueden ayudar como para entender tanto el concepto de conjuntos como el concepto de tabla en una base de datos. Entonces, la frase X pertenece a A la podemos entender como X es un registro en la tabla A. ¿Mm? Esta asociación puede ser útil para entender varios conceptos, ¿sí?
salvo por el hecho de que podemos tener tablas distintas que contengan exactamente los mismos registros. Entonces, obviamente tenemos que hacerlo pasar por el concepto de extensión, del que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, como les digo, esta similitud puede ser útil para tener como un concepto más intuitivo de lo que es un conjunto. Una herramienta muy importante son los diagramas de Euler-Venn. Los diagramas de Euler-Venn se usan para representar gráficamente conjuntos como regiones en el plano, ¿sí? Se los conoce como diagramas de Euler-Venn o simplemente diagramas de Venn. En estos diagramas los conjuntos se representan como figuras circulares u ovaladas o incluso también poligonales en un plano. Una relación importante entre los conjuntos es la relación de contenencia, ¿sí? O ser subconjunto de. Decimos que el conjunto A es subconjunto del conjunto B o está contenido en el conjunto B. Y eso se escribe por medio de una C. Si ustedes ven ahí es como una especie de C, como A, C, B. Si dado un objeto que está en A, entonces ese objeto obligatoriamente tiene que estar en B. Si lo vemos en un diagrama de Venn de forma gráfica, lo que vemos es un conjunto A representado por este círculo gris que está por dentro completamente de B, que está representado por un círculo blanco. Entonces, como A está completamente rodeado de B, entonces entendemos en el diagrama que A es subconjunto de B. Ahora bien, tenemos ejemplos. Uno de ellos, tomemos el conjunto de los números enteros impares positivos. ¿Cuál es ese conjunto? El 1, el 3, el 5, el 7 y en adelante. Esa es otra cosa que asumo que ustedes me entienden a qué me refiero. Bueno, si tomamos el conjunto de todos los enteros, por ejemplo, positivos, y lo llamamos B, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así en adelante, creo que es claro para todos que todo elemento de A obligatoriamente tiene que estar en B, o sea, todo número que es entero impar positivo tiene que ser entero, ¿sí? Otro ejemplo es tomar 4 números reales, A, B, A' y B', ¿sí? Si asumimos que A' es menor que A, asumamos que A es menor que B y B es menor que B', entonces el intervalo AB está contenido en el intervalo A'B'. Por ejemplo, si vamos al tablero, lo vemos un poquito más claramente. Fíjense, yo puedo tener, por ejemplo, acá, esta sería la recta numérica, la recta real. Sí, digamos que vamos por aquí en ambos sentidos. Y por acá tengo un número A. Por acá tengo un número B. Y por acá tengo un número A'. Y por acá tengo un número B'. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tomo el intervalo abierto AB, o sea, todos aquellos números que son mayores que A y menores que B, que sería este intervalito que ustedes ven aquí,
ese estaría contenido en el intervalo A'B', o sea, todos aquellos números reales que son mayores que A' y menores que B'. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque, fíjense, si A' es menor que A, si A' es menor que A, entonces, si X es mayor que A, obligatoriamente tiene que ser mayor que A'. ¿Sí? Y si B es menor, perdón, si B es menor que B', entonces si X es menor que B, obligatoriamente tiene que ser menor que B'. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Un X cualquiera que esté en este intervalo AB no tiene otra opción sino también estar en el intervalo A'B'. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la que AB es un subconjunto del intervalo A'B'. Veamos otro ejemplo. En una base de datos, una subtabla de una tabla A corresponde con una tabla que toma algunos registros de esa tabla A. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, lo que ocurre cuando hacemos un filtro sobre los elementos de alguna tabla. Entonces, eso que nos queda después de hacer un filtro es una subtabla de la tabla A, porque todo lo que estaba en el filtro, en la tabla filtrada, está ya en la tabla A obligatoriamente. Otro concepto importante es el de conjunto universal. Se trata de un conjunto muy grande que se asume que contiene a todos los conjuntos que se utilicen en un cierto contexto. ¿Sí? Entonces todos los subconjuntos de los que se está trabajando en un momento son subconjuntos o están contenidos en ese conjunto universal. En diagramas de Venn se representan como un rectángulo, se lo denota en general por U, y los demás conjuntos simplemente se dibujan o se representan dentro de ese rectángulo. En matemática tenemos diversos ejemplos de conjuntos universales. Los más frecuentes son los números enteros, por ejemplo, los números reales, el plano R2, un espacio vectorial Rn, y en una base de datos un conjunto universal podría entenderse como una gran supertabla que contiene los registros de cada una de las tablas de la base. Sin embargo, ese concepto no suele usarse en las bases de datos reales. Pero, digamos, para entender el concepto podríamos imaginarnos eso como una gran supertabla. Otro concepto importante que es paralelo al de conjunto universal, en el sentido de que cuando definimos conjunto universal usualmente no lo usamos y cuando usamos entonces no estamos trabajando en un conjunto universal en particular, es el conjunto de partes. ¿Qué es el conjunto de partes? Es una colección en la que sus elementos son los subconjuntos de un conjunto dado. O sea, si yo convierto los subconjuntos de un cierto conjunto en puntos o elementos de otro conjunto, ese conjunto es el conjunto de partes. ¿Sí? Y ese se denota como P de A. Si se está manejando un conjunto universal,
En general poco se menciona los conjuntos de partes, pero pues, si se hace, en realidad lo que se tiene no es necesariamente que el conjunto de partes esté contenido en U, pero sí partes de A debe estar contenido en partes de U. De nuevo, volviendo al concepto de conjunto de partes, podemos ir un momento al tablero y verlo un poquito más en detenimiento. Básicamente, si yo tengo acá un conjunto A, cualquier subconjunto S que yo defina pasa a ser un objeto puntual dentro de un conjunto más grande que se llama partes de A. Entonces, por ejemplo, A mismo es un subconjunto de A. Así que por acá hay un punto para A. El vacío también es un subconjunto de A. O sea, sabemos que A está contenido en A. Y el vacío también está contenido en A. No importa quién sea A. Perdón. Entonces debe haber, en este conjunto de partes, debe haber un punto para A y un punto para el vacío. Bueno, otro concepto importante en teoría de conjuntos es definirlos por comprensión y separación. Entonces, cuando se extraen del conjunto universal objetos o elementos que cumplen una cierta propiedad, se dice que el conjunto se define por comprensión. Así, por ejemplo, si U es el conjunto de las personas que viven en el continente americano, el conjunto de las personas que viven en Argentina se puede definir como A igual a X en U, tales que A de X, donde A de X significa X vive en Argentina. Si de un conjunto A se extraen los elementos que cumplen cierta propiedad, para definir un subconjunto B, un conjunto B que es subconjunto de A, se dice que el subconjunto B se definió por separación. Ejemplos de conjuntos definidos por separación: el intervalo AB, intervalo abierto AB, es el conjunto de los X en R, tales que X es mayor que A y menor que B. Un intervalo cerrado, lo mismo, salvo que aquí las condiciones son menor o igual, ¿no? Entonces son los X en R tales que A es menor o igual a X y X es menor o igual a B. Un círculo con centro en el origen de radio 1, pues es el conjunto X e Y en R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 1. Un paraboloide en R3 será los puntos X y Z, tales que X se iguala, tales que Z se iguala a X cuadrado más Y al cuadrado. En una tabla, en una base de datos, suelen hacerse filtros y con ellos generar nuevas tablas. Entonces eso es lo que correspondería a una subtabla por separación. Otra noción importante es la de conjunto vacío. El conjunto vacío es un conjunto a la que no pertenece ningún elemento, ¿sí? Entonces, si estamos manejando un conjunto universal, podemos decir que es un conjunto tal que dado X en U, X no está en phi. Denotamos ese conjunto vacío por phi. En una base de datos podría entenderse como una tabla sin registros. Ahora vienen unas operaciones. La primera de la que vamos a hablar es la unión. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la unión, que se denota como se ve ahí como A, una U, B, es el conjunto cuyos elementos o bien están en A
o bien están en B. Pueden estar en ambos. O pueden estar en solo A o solo B. ¿Sí? En otras palabras, alguien pertenece a la unión de A y B estrictamente o exactamente en el caso en el que está en A, o bien está en A, o bien ese X está en B. Si los conjuntos A y B se definen por comprensión por las propiedades AX y B de X respectivamente, entonces alguien está en la unión si solamente si o bien se cumple la condición AX o bien se cumple la condición BX. En un diagrama de Euler-Venn, la unión de conjuntos se ve de la siguiente forma. Ustedes pueden ver el círculo a la izquierda es el círculo que representa el conjunto A, el círculo de la derecha representa el conjunto B y toda la región en gris representa a la unión. Si ustedes se fijan, lo que está en gris son todos los puntos que o bien están en el círculo A, en la región A, o bien están en la región B. Otros ejemplos son, si nosotros tomamos como A el conjunto de los enteros positivos impares y B el de los conjuntos enteros positivos o mayores o iguales a 0 pares, entonces A sería 1, 3, 5, 7, 9, 11 y B sería 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. La unión de esos dos conjuntos, A unión B, sería todos los números naturales. De la misma forma, fíjense, si nosotros tomamos el intervalo menos infinito menos 1 unido con 1 más infinito, nos da el conjunto de los números reales cuyo cuadrado es mayor que 1. En una base de datos, si cada tabla se entiende como conjunto, la unión de dos conjuntos corresponde con el outer join de las dos tablas. Eso es bastante usado cuando se explican los join entre tablas en una base de datos. Otra operación importante es la intersección de conjuntos. Entonces, dados dos conjuntos A y B, la intersección de A y B, A, si ustedes se fijan, ese es como el mismo simbolito de unión, pero hacia abajo, ¿sí? Se lee pues A intersección B. Es el conjunto cuyos elementos están tanto en A como en B, ¿sí? Es distinto al caso anterior, al de la unión, en el que era suficiente con estar en uno de los dos. Acá los elementos tienen que estar en ambos. Así que en otras palabras se dice que X está en A intersección B si solamente si X está en A y también X está en B, ¿sí? Si los conjuntos A y B se definen por comprensión, las propiedades A de X y B de X, por las propiedades A de X y B de X respectivamente, pues se dice que X está en A intersección B. Si solamente si A de X y también B de X. En un diagrama de Euler-Venn se ve de la siguiente forma. Fíjense que aquí, distinto al caso anterior, el círculo de la izquierda me representa al conjunto A, el círculo de la derecha representa al conjunto B y la zona sombreada en gris me representa la intersección entre A y B. Ejemplos. Si A es el conjunto de los enteros pares positivos y B es el conjunto de los enteros positivos múltiplos de 3, el conjunto A intersección B es el conjunto de los enteros positivos múltiplos de 6. Otro ejemplo es, yo tomo el intervalo menos 3, 1, le hago la intersección con menos 1, 3 y me da el intervalo menos 1, 1. En una base de datos,
si cada tabla se entiende como un conjunto, la intersección de dos conjuntos corresponde con el inner join de las dos tablas. Ahora que ya hemos definido el conjunto vacío, por un lado, y por otro lado la intersección, podemos definir cuándo dos conjuntos son disjuntos. Y eso ocurre cuando la intersección de esos dos conjuntos es vacía. Entonces, ahí es cuando se dice que los dos conjuntos A y B son disjuntos. Ejemplo, piense, los intervalos menos 1, 0 y 0, 1 son disjuntos. Vamos ahora con la operación complemento. Dado un conjunto A, subconjunto de un conjunto universal, el complemento de A, que a veces se denota como A' o como AC, es el conjunto de los elementos en el conjunto universal que no pertenecen a A. ¿Sí? En otras palabras, el complemento de A son los X en el conjunto universal, tales que X no pertenece a A. Si un conjunto ha sido definido por comprensión según la propiedad A de X, el complemento sería simplemente A' igual a los X, al conjunto de los X en U, tales que no es cierto que A de X. En un diagrama de Venn, el complemento luce algo así como esto. ¿Sí? Tenemos el conjunto A entre el conjunto universal U de blanco y el complemento es la parte por fuera de ese conjunto A que está en gris. Un ejemplo supongamos que tenemos un número real A y un número real B. Entonces, el complemento del intervalo abierto AB es la unión del intervalo menos infinito A cerrado en A unido con el intervalo cerrado en B, B infinito o B más infinito. Por ejemplo, o por otro lado, otro ejemplo es el complemento del intervalo 0 infinito cerrado en 0 es el intervalo abierto menos infinito 0. Entre conjuntos también tenemos algo similar a la sustracción, sería la diferencia. Entonces, dados A y B, subconjuntos del conjunto universal, la diferencia entre A y B, o sea, A menos B, se usa esa barrita, esa diagonal. No, sería como, bueno, no sé. Es el siguiente conjunto. Los X en A que no pertenecen a B. O en otras palabras, A intersección el complemento de B. A menos B es lo mismo que A intersección el complemento de B. Si A y B se definen por comprensión, según las propiedades A de X y B de X, respectivamente, entonces A menos B son los elementos en el conjunto universal, tales que se tiene la propiedad A de X y no se tiene la propiedad B de X. ¿Cómo se ve la diferencia de conjuntos en un diagrama de Venn? Bueno, piense, si el de la izquierda es el conjunto A y el de la derecha es el conjunto B, pues la parte sombreada corresponde a todos los elementos que están en A pero que no están en B. Ejemplos. Si A' es menor que A y B' es mayor que B, A', B', o sea, el intervalo A'B menos el intervalo AB es la unión entre los intervalos A'A, abierto en A', cerrado en A, unido con el intervalo BB', cerrado en B y abierto en B'. De la misma manera, si A
B, mejor dicho, si un conjunto está contenido en otro, el que está contenido, si le restamos el grande, nos va a dar vacío. En este caso, bajo las mismas condiciones, al intervalo, si al intervalo B le quitamos A' B', nos queda vacío. Entonces ya tenemos objetos especiales, el vacío, el conjunto universal. Tenemos operaciones, la unión, la intersección, el complemento. Entonces ya podemos pensar en un álgebra de conjuntos. Hay un álgebra en los conjuntos. Entonces, revisemos. Entonces comencemos con las propiedades algebraicas que tienen las operaciones que hemos definido. Entonces, si A y B son subconjuntos de un conjunto universal, entonces la unión es conmutativa. A unión B es lo mismo que B unión A. La intersección también es conmutativa. A intersección B es igual a B intersección A. La contenencia y su relación con la unión y con la intersección. Entonces, A está contenido en B si solamente si A unión B es B, y asimismo si solamente si A intersección B es A. Entonces, cualquiera de estas tres cosas, A contenido B, A unión B es igual a B, o A intersección B igual a A, son equivalentes, significan lo mismo. Del vacío, mejor dicho, el vacío subconjunto de cualquier conjunto. Y asimismo el vacío actúa como una especie de cero. Fíjense que es como que la unión es una suma. De hecho, muchos lo interpretan como una suma. Entonces, A unión vacío me da A. La intersección también la interpretan a veces como una multiplicación. A intersección el vacío me da vacío. Es como si lo multiplico por 0 me da 0. Y A menos el vacío me da A. Digamos, esa interpretación de la unión como suma y la intersección como el vacío es útil, pero hay que entenderla bien, no es absoluta ni completamente literal, sobre todo porque a diferencia de los números, nosotros tenemos acá dos, vamos a ver ya en un rato, tenemos dos propiedades distributivas, no una sola. Pero bueno, sigamos. Entonces, las propiedades del vacío, la primera es que todo conjunto contiene el vacío como superconjunto, ¿sí? Y que el vacío actúa como un módulo para la unión, anula la intersección, ¿sí? Y al hacer la diferencia con el vacío no hago nada. Entonces, lo que les decía, hay dos distributivas, a diferencia de los números reales que tenemos solo una. Fíjense, si yo hago A intersectado con B unión C, eso es lo mismo que A intersectado con B unido con A intersectado con C. Y por otro lado, A unido con B intersección C es A unido con B intersectado con A unido con C. La descomposición, creo que la habíamos visto cuando definimos el complemento, no recuerdo bien, pero acá lo podemos ver de nuevo. A, cualquier conjunto, es A intersectado con otro conjunto unido con la intersección de A con el complemento de ese otro conjunto. Siempre. Y las denominadas leyes de De Morgan, que consisten que el complemento de la unión es la intersección de los complementos y el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Finalmente, tenemos que hablar del tamaño de un conjunto, ¿sí? Entonces, acá tenemos que hablar un poquito de lo que es la finitud, ¿sí? Entonces, si un conjunto es finito, es decir, tiene una cantidad finita de elementos, esa cantidad se denota como numeral A, ¿sí? Dicho
O sea, ese numeral A es dicho número de elementos. Y en ese caso se tiene lo siguiente. El número de elementos de A más el número de elementos de B es igual al número de elementos de la unión más el número de elementos de la intersección. ¿Sí? Vamos a ver más adelante en el curso que la probabilidad cumple una ecuación similar. ¿Sí? Porque pues el contar tamaños funciona como lo que llamaremos una medida para conjuntos finitos. Y adicionalmente, si un conjunto tiene tamaño n, el conjunto de partes tiene 2 a la n. 2 a la n posibilidades. Podemos ver esto en el tablero de la siguiente manera. Volvamos al tablero. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que nuestro conjunto A consta de triángulo, cuadrado y círculo, ¿sí? Entonces, los posibles subconjuntos que tiene A son el vacío, el triángulo a secas, el cuadrado solo, el círculo solo, y ahora vamos a recorrer los subconjuntos de tamaño 2. Entonces sería triángulo y cuadrado, triángulo y círculo, y cuadrado y círculo, y finalmente pues el más grande de todos los subconjuntos, que sería el A mismo, o sea, triángulo, cuadrado y círculo. Claro, ¿cuántos hay? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es precisamente 2 a la 3. Si miramos cuál es el tamaño de A, el tamaño de A es 3, y el tamaño de partes de A es 8, que no es otra cosa sino 2 a la 3. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, porque podemos asumir que vamos a hacer una lista de los elementos de A. Entonces, supongamos que A consiste en A1, A2, así hasta el elemento enésimo AN. Y dado un subconjunto cualquiera, vamos a poner aquí un 0 si el respectivo elemento está en el conjunto, y 0, perdón, un 1 si está en el subconjunto, y un 0 si no está. Entonces, si un subconjunto, si tenemos S, un subconjunto de A, pues tenemos acá una numeración, digamos, unas casillas, en donde aquí yo puedo poner para cada elemento de A un 1 o un 0, según el caso en el que estos A's estén o no estén en este subconjunto S. El punto acá es que ¿cuántas posibles funciones tenemos así? Pues tenemos n casillas con 2 posibilidades por casilla, pues básicamente 2 a la n. Esta es la razón por la cual el conjunto de partes de un conjunto es 2 a la n. Finalmente vamos a hacer un ejercicio en el que repasemos algunos de los conceptos que hemos estudiado hasta ahora. Entonces nos dice, en una investigación sobre enfermedades cardíacas se recopilan datos sobre 40.000 personas
que sufrieron ataques cardíacos. El estudio identifica 3 variables asociadas con las víctimas de ataques cardíacos. Primera, ser fumador. Segunda, ser alcohólico. Tercera, tener un estilo de vida sedentario. Asimismo, entonces, veamos un momento en el tablero. Estos son nuestros individuos. Son 40.000. Y vamos a asociar un conjunto con cada uno de estos factores de riesgo. Ser fumador, ser alcohólico y ser. Entonces, F por ser fumador, A por ser alcohólico y S para ser sedentario, tener un estilo de vida sedentario. Muy bien, volvamos al enunciado. Entonces, nos dicen 29.000 de los individuos eran fumadores, 25.000 eran alcohólicos y 30.000 tenían un estilo de vida sedentario. Entonces esto se puede ver, se puede representar en 3 ecuaciones. O mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir este diagrama de Venn en varias partes. Primero esta, que podríamos llamar los fumadores puros. Los que están solamente en el grupo fumadores, pero que no están en el grupo de alcohólicos ni sedentarios. Este grupo de acá, que serían los que están en el grupo de fumadores y de alcohólicos, pero no están en el de sedentarios, lo llamaremos FA. Este de aquí, que está en todas las listas, FAS, fumadores, alcohólicos y sedentarios. Este de acá, que está en la lista de fumadores y que están en la lista de fumadores y sedentarios, pero no en la de alcohólicos. Y estos de acá que estarían en la lista de alcohólicos y sedentarios, pero no en la de fumadores. Luego acá la lista de alcohólicos puros, AP, y acá los sedentarios puros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los números que acabamos de leer? Primero, que los fumadores son 29.000. ¿Sí? Y esos son FP más FA más FAS más FS. ¿Sí? Movamos un poquito esto para allá y sigamos. Nos estaban diciendo también que 25.000 eran alcohólicos. ¿Cuáles son esos? Pues FA, FAS, AS y AP. Entonces vamos a plantear una ecuación también para ellos, tratando de respetar en las columnas las variables para poder utilizar pues las técnicas de solución de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Y finalmente nos dicen que 30.000 tenían un estilo de vida sedentario. Entonces, ¿cuáles son los de estilo de vida sedentario? FAS, FS, AS y los sedentarios puros, que vamos a llamar 30.000. Estos son sedentarios puros. Muy bien. Ahora, volvamos a la presentación. Nos dicen 22.000 eran tanto fumadores como alcohólicos. ¿Quiénes son esos? Vamos al tablero. Entonces, que digamos que son tanto fumadores como alcohólicos, quiere decir que hacen parte de la intersección entre F y A. ¿Cuáles son esos? FA y FAS. Entonces, FAS, FA más FAS son 22.000. Muy bien. No hay más que sean tanto fumadores como alcohólicos, solo están esos.
Sigamos. 24.000 eran fumadores y con estilo de vida sedentario. ¿Quiénes son esos? Bueno, fumadores y con estilo de vida sedentario son FS y FAS, o sea, que tengan ambas características. Aquí vamos a poner FAS más FS, y estos eran 24.000. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, 20.000 eran alcohólicos y sedentarios. ¿Quiénes son esos? Son los que están en FAS y en AS, que tengan ambas. Entonces sería, fíjense que en todas aparece FAS, ¿no? Más AS, y esta es 20.000. ¿Correcto? Listo, volvamos a la presentación. Y 20.000 eran tanto fumadores como alcohólicos como estilo de vida sedentario. ¿Esos quiénes son? Pues son únicamente FAS. O sea, lo que me están diciendo es que básicamente FAS es igual a 20.000. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tengo 2, 4, 6, 7 ecuaciones para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Ya tengo todo para resolverlo. ¿Por qué? Primero, ya aquí empecé. FAS son 20.000. Lo cual, si lo llevamos acá, significa que AS tiene que ser 0. AS 0. ¿Sí? Ahora, si llevamos esto acá, nos lleva a que FS es igual a 4.000. ¿Sí? Si lo llevamos hasta acá, resulta que FA es 2.000. Aquí sale que FA es 2.000. Y con esto ya podemos reemplazar, fíjense, ¿por qué? Porque pues, ¿qué podemos hacer? A ver, FAS sabemos que era 20.000, entonces podemos reemplazar esto por 20.000. Hagámoslo pequeñito, 20, chan, 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 20, chan, 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 y 20, chan, 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 chan. ¿Cierto? Dijimos que FA era 2.000, entonces reemplacémoslo. Acá van 2.000 y acá van 2.000, o sea que esto sería 2.000 y 2.000. ¿Sí? Dijimos que FS era 4.000, entonces reemplacémoslo acá, miren. Aquí más 4.000 y aquí más. Espera, a ver si, no sé si creo que borré. Así no, viene 4.000 y acá este F también es 4.000. 4.000, ¿cierto? Dijimos que AS era 0, entonces esto simplemente se va y se va. Y entonces, ¿qué nos queda de estas ecuaciones? Fíjense, 20 más 4, 24 más 2.000, 26. 29 menos 26 nos queda que FP es 3.000. ¿Sí lo ven?
3.000 más 2.000, 5.000 más 4.000, 9.000 más 20.000, 29.000, creo que está aquí. ¿Sí? AP también es 3.000. AP también es 3.000, ¿cierto? Y 30.000 menos 24.000 son 6.000, o sea que SP son 6.000. Y ya los tenemos todos completos con FAS, que eran 20.000. Entonces ya estamos listos para responder la pregunta. ¿Qué es lo que dice la pregunta? Veamos. La pregunta dice: ¿cuántas víctimas de ataque cardíaco no eran ni fumadores, ni alcohólicos, ni sedentarios? Entonces, respondamos eso primero. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar todo esto y restárselo a 40.000, que es la totalidad. Entonces, esto sería 6 más 4, 10, van 30, 38.000, o sea que los que no estaban en ninguna, los que no tenían ningún vicio, eran 40.000 menos 38.000, 38.000, o sea 2.000. 2.000 no tenían nada de eso y les dio un ataque cardíaco. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, ¿cuántos eran fumadores pero no alcohólicos? ¿Eso qué es? Esto, si lo vemos en nuestro diagrama, corresponde a FP más FS, los que son fumadores pero no alcohólicos. ¿Qué era FP? 3.000. ¿Qué era FS? 4.000, o sea 7.000. La respuesta a ese son 7.000. ¿Vale? Y ahora ¿cuántos eran fumadores pero no alcohólicos ni con estilo de vida sedentario? Entonces, ¿esos a qué corresponden? O sea, fumadores, pero que no son alcohólicos, ni con estilo de vida sedentario, pues eso corresponde a los fumadores puros, que como vimos, era 3.000. Entonces, la siguiente respuesta es 3.000. ¿Vale? Y finalmente, ¿cuáles eran fumadores o alcohólicos o ambos, pero no sedentarios? ¿Eso a qué corresponde? Veamos. Esto es a la suma de FP con FA con AP. O sea, 3.000 más 2.000 más 3.000. O sea, 8.000. Muy bien. Con esto terminamos nuestra sesión de fundamentos en teoría de conjuntos. Espero que les sea de utilidad y seguimos en la siguiente sección. Gracias.